tardes. Como ya les dije, hoy es nuestra séptima clase de anatomía. El tema de hoy básicamente es el sistema circulatorio y vamos a conocer las diferentes estructuras que lo forman. Muy bien, entonces, para hablar del sistema circulatorio, lo más importante es primero saber que es importante porque permite comunicar las distintas células del cuerpo mediante el transporte de sustancias, ya sean nutrientes, agua, gases, desechos, y tanto algo como nutrientes que va a servir a la célula, como también recoger de las células y distintos tejidos aquello que ya no le sirve y es necesario desechar. ¿Por qué también es importante? Porque permite regular la temperatura corporal. Y asimismo permite, está formada básicamente por la sangre, que es un tejido especial, los vasos sanguíneos y el corazón. Entonces empezamos mencionando a la sangre. La sangre, a diferencia de otros tejidos, es un tipo de tejido muy particular, es muy especializado y es diferente a los demás, como vimos el tejido óseo, el tejido muscular en las clases anteriores, que eran más que todo sólidos. En el caso de la sangre es un tejido más bien líquido. ¿Por qué? Porque la matriz fluida, o sea, la que va a rodear las células, en este caso sería el plasma, es un líquido, ¿no? Y luego las células serían los elementos formes, van a ser aquellas que van a formar el tejido de la sangre. Entonces tenemos a las células y a los demás restos celulares, como las plaquetas, que van a estar formando este importante tejido. Es un medio de transporte, como ya dije, permite regular la temperatura, permite mantener el medio interno, el equilibrio del ácido y las bases dentro del organismo, y también es importante porque permite defendernos ante las infecciones. La velocidad en que circula la sangre en todo el cuerpo es bastante alta. Se dice que circula 5 litros por minuto y una gota de sangre más o menos demora 20 segundos en recorrer todo el cuerpo. En general, se dice que son 5 litros de sangre en el caso de los adultos. ¿Okay? De estos 5 litros, 2 litros pertenecen a los elementos formes, que serían nuestras células y restos de células, y los 3 litros restantes son plasma. Acá tenemos el plasma para ver más o menos su composición y de la sangre en sí. Entonces dijimos más o menos el 45% va a ser los elementos formes y las células y un 55% va a ser el plasma. De ellos, la mayoría de las células van a ser los eritrocitos y en menor cantidad los leucocitos y las plaquetas. En el caso del plasma, va a estar formado por agua mayormente, pero también va a tener proteínas como la albúmina, la globulina, y en una menor cantidad va a haber moléculas orgánicas como por ejemplo vitaminas, iones, gases, por ejemplo en el caso del oxígeno, ¿no? Que es una molécula importante y que se va a transmitir a través de la sangre. Muy bien, entonces, siguiendo hablando de la sangre, cuando decimos la palabra volemia, ¿a qué nos referimos? A la cantidad total de sangre que circula en una persona. En un adulto aproximadamente son 4 a 5 litros en el caso de las mujeres y 5 a 6 litros en el caso de los hombres. La sangre representa más o menos el 7% del peso total de las personas y la cuarta parte del total de líquido extracelular. Más o menos en el reposo aproximadamente, la sangre es bombeada a una frecuencia de 70 pulsaciones por minuto. Y este valor vendría a ser la frecuencia cardíaca o el pulso que se mide normalmente cuando vamos, por ejemplo, a los hospitales o a los centros de salud, ¿no? Se nos mide y vemos cuántos son nuestras pulsaciones por minuto. Y puede variar. Esto es en reposo. Por ejemplo, en situaciones de ejercicio o en enfermedades aumenta la frecuencia cardíaca o las pulsaciones. Muy bien, ahora ya hablando de los elementos que forman la sangre, tenemos las plaquetas, los eritrocitos y los leucocitos. Las plaquetas no son células, son fragmentos de células. Vienen de unas células que se llaman megacariocitos. Entonces los megacariocitos están en la médula ósea y cuando estos pasan a la sangre se fragmentan y forman las plaquetas. No tienen núcleo. ¿Y cuál es la función
Principal de las plaquetas, la hemostasia. Entonces, cuando hay una herida o corte, quienes se encargan de este proceso son las plaquetas, son las primeras llamadas a solucionar estos problemas. En el caso de los eritrocitos, también se les conoce como glóbulos rojos o hematíes, son las células más abundantes de la sangre, como vimos en la anterior diapositiva. Tienen una forma bicóncava, no tienen núcleo tampoco, igual que las plaquetas, y tienen una membrana que se deforma. ¿Y por qué es importante esta membrana deformable? Porque le permite llegar a los diversos sitios del cuerpo. Entonces va a poder movilizarse de una forma más efectiva. ¿Y por qué es importante? Porque va a permitir el transporte de gases, de oxígeno y de CO2. Principalmente en el caso del CO2, la encargada va a ser la hemoglobina. Por eso es que es tan importante tener un buen nivel de hemoglobina, porque de ello depende el transporte de oxígeno hacia los distintos tejidos. Aproximadamente los eritrocitos viven 28 días, luego mueren y se generan nuevos. Entonces el organismo está en constante fabricación y destrucción de eritrocitos. Y por último tenemos a los leucocitos, que a diferencia de las dos anteriores tipos de elementos formes, son los únicos que tienen núcleo. Y los leucocitos sí pueden salir de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque van a permitir la defensa ante las infecciones. Y hay muchos tipos de leucocitos. Tenemos a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos. Y cada uno de ellos va a tener distintas funciones en cuanto a la defensa contra las infecciones. Por ejemplo, los neutrófilos van a fagocitar las sustancias que vienen del exterior, van a ser los primeros en acudir. Los eosinófilos tienen más que todo un rol contra los parásitos. Los basófilos van a secretar algunas sustancias inflamatorias. Los monocitos van a fagocitar, o sea, van a comer. Y los linfocitos, principalmente tenemos a aquellos que van a permitir la secreción de anticuerpos y otros que van a secretar otros mediadores inflamatorios. Y acá tenemos una imagen, ¿no? Vemos el eritrocito pequeño, las plaquetas, fragmentos de células y luego los distintos tipos de linfocitos, de leucocitos. Muy bien, entonces dijimos que ya llegan a la sangre, pero ¿cómo se originan? Se originan mediante un proceso que se llama la hematopoiesis. La hematopoiesis, ¿dónde ocurre? En la médula ósea roja en todas las personas adultas. Entonces vemos, por ejemplo, ¿dónde se encuentra la médula ósea roja? Ya lo habíamos visto en el capítulo del sistema óseo, está dentro de los huesos, ¿ok? Entonces, en la médula ósea se van a formar los distintos tipos de células y van a ir madurando. Entonces vemos, empiezan células madres, poco a poco se van diferenciando hasta llegar a su estadio ya más maduro y ya llegan a la sangre maduras. Entonces llegan a la sangre y ya van a cumplir las distintas funciones. Pero ¿dónde se originan y dónde van a madurar? En la médula ósea. Muy bien, entonces ya hablamos de la sangre, ahora otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta es el corazón. El corazón ya habíamos visto que tiene un tipo de tejido bastante particular. Este es el tejido muscular estriado. Más o menos el tamaño es aproximadamente de un puño cerrado. En el caso de los adultos hombres pesa aproximadamente 300 gramos y en el caso de las mujeres 250 gramos. Luego tiene un surco transversal por el cual van a discurrir las distintas arterias, venas y nervios. ¿Dónde se encuentra el corazón? En el tórax, pero para ser más específicos, ¿en qué parte del tórax? En la zona medial o conocida como mediastino. Está justo detrás del esternón, que es el hueso que ya habíamos estudiado, y delante del esófago. Más o menos su borde superior coincide a la altura de la segunda costilla y la punta o el ápex más o menos está a la altura de la quinta o sexta costilla. Vemos que está más que todo inclinado hacia la derecha. 2/3 están para el lado de la derecha y 1/3 hacia la izquierda, perdón, y 1/3 hacia la derecha. Entonces tenemos la línea media acá, imaginaria, 2/3 del corazón hacia la izquierda y 1/3 restante hacia la derecha. Y acá, por ejemplo, tenemos la vista del corazón y si hacemos un corte en este plano, que sería axial, vamos a ver
las estructuras desde arriba. Entonces tenemos acá el esternón, como dijimos, detrás del esternón el corazón y detrás del corazón el esófago. Ahí lo ubicamos en el centro. Muy bien, entonces seguimos viendo que el corazón va a tener una envoltura. Como muchos órganos que ya habíamos visto en las anteriores clases, el corazón va a estar también envuelto por una cobertura muy importante. En este caso sería el pericardio. El pericardio tiene dos capas, la capa parietal, que es la más externa, y la capa visceral o epicardio. Entonces vemos acá, aquí hay un corte, vemos el corazón con la capa más gruesa externa, que es el pericardio, con la capa más interna, que sería el pericardio visceral. El pericardio parietal es la más externa. Acá vemos más que todo cómo se origina. Entonces vemos el pericardio parietal que se va a plegar y va a formar el pericardio visceral. ¿Y qué pasa entre estas dos capas? Va a encontrarse el líquido pericárdico. ¿Y por qué es importante el líquido pericárdico? Porque va a lubricar y va a facilitar el movimiento del corazón durante la contracción. Hay algunas enfermedades que afectan al pericardio y que van a también afectar el movimiento del corazón. Luego, en la pared del corazón, ya viéndolo acá, sin capitas, va a tener estas tres capas contando desde afuera hacia adentro. El epicardio, el miocardio, que ya sería más que todo el músculo cardíaco, y el endocardio que está por dentro. ¿Ya? Entonces tenemos acá el epicardio por fuera, el miocardio en el centro y el endocardio en la parte más interna. Y el corazón, como también es un órgano, no solo va a permitir llevar la sangre, sino también necesita estar irrigado para que él también esté nutrido. ¿Y quién va a encargarse de la irrigación del corazón? Son las arterias coronarias. Coronaria derecha, coronaria izquierda se van a ramificar. ¿Y de dónde nacen estas arterias coronarias? Nacen directamente de la aorta. Ya luego viendo más que todo la forma, la estructura del corazón y cómo se divide, vemos que tiene las cámaras cardíacas y las válvulas. Empezando primero por las cámaras cardíacas. Tenemos 4 cámaras que se van a distinguir. Aurículas y ventrículos. 2 aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Como vemos, no hay comunicación entre el lado derecho y el izquierdo. Normalmente no debería haber. ¿Las aurículas de qué se encargan? Las aurículas son las que van a recibir la sangre desde las venas, que vienen de distintos lados. Entonces, viene la vena, en el caso de la aurícula derecha, va a recibir la sangre que viene de la vena cava, superior e inferior, y en el caso de la aurícula izquierda va a recibir la sangre que viene de las venas pulmonares. Entonces, son las cámaras receptoras. ¿Por qué? Porque son las primeras que reciben la sangre. Luego tenemos a los ventrículos. Los ventrículos más bien son los que van a expulsar la sangre que les ha llegado desde las aurículas. ¿Y cómo las expulsan? Mediante las arterias. Entonces, ¿quiénes son las que traen la sangre al corazón? Las venas. ¿Y quiénes son las que van a expulsar la sangre desde el corazón? Las arterias. En el caso del ventrículo derecho va a estar encargada la arteria pulmonar y en el caso del ventrículo izquierdo la arteria aorta. Y como vemos acá, el ventrículo necesita una mayor presión, necesita tener mayor fuerza para poder mandar la sangre a todo el cuerpo, una mayor presión, entonces por eso es que tiene el músculo más grueso, a diferencia de las aurículas que son un poquito más finitas. Entonces, aparte de las cámaras tenemos a las válvulas. ¿Por qué son importantes las válvulas? Porque van a permitir que no haya regreso de la sangre. Algo muy importante que tenemos que saber es que la sangre va en un solo sentido. Entonces aquí es donde las válvulas cardíacas tienen una función muy importante. Tenemos válvulas tanto aurículo-ventriculares, o sea, entre la aurícula y el ventrículo, como válvulas semilunares que están ya entre las arterias. Entonces, las válvulas auriculoventriculares van a permitir que una vez que ya se llenó el ventrículo, ya recibió toda la sangre que viene de la aurícula, se cierra la comunicación con la aurícula para que no haya regreso de la sangre. Entonces, se cierran las válvulas, ya no hay comunicación con la aurícula, aumenta la presión y ya luego va a salir la sangre hacia las distintas partes del cuerpo.
Entonces, luego tenemos a las válvulas semilunares, que son las que van a impedir que la sangre retorne una vez que ya salió del corazón, para que no regrese hacia los ventrículos. Entonces, una vez que los ventrículos mandan la sangre hacia todo el cuerpo, ya sale con presión, ya no tiene por qué regresar esta sangre. Entonces, ahí es donde cumplen el papel las válvulas semilunares. La aórtica, en el caso de la válvula que está en la arteria aorta, ¿no? Y la válvula pulmonar, que es la que está en la arteria pulmonar. En el caso de las auriculoventriculares, tricúspide es la del ventrículo derecho y la bicúspide es la de la aurícula izquierda. Entonces, así vemos. Luego tenemos, bueno, acá las vemos mejor desde un corte axial, desde arriba. Entonces vemos la válvula bicúspide mitral y la válvula tricúspide. Luego tenemos acá la válvula semilunar y la válvula aórtica. Y acá tenemos ya la estructura del corazón un poquito más entendible, juntando todo lo que hemos visto. Tenemos las aurículas, los ventrículos y las válvulas que hay en cada uno y qué estructuras van a llegar. Entonces vemos nuevamente, repitiendo, a la aurícula derecha va a llegar la sangre a través de la vena cava superior e inferior, y luego en el caso de la aurícula izquierda va a llegar la sangre de las venas pulmonares. Van a pasar de aurícula a ventrículo y van a ser enviadas a las distintas partes a través, en el caso del ventrículo derecho, de la arteria pulmonar, y en el caso del ventrículo izquierdo, de la arteria aorta. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Porque todo tiene un orden. Viene la sangre, cómo se expulsa, eso vamos a verlo, con lo que se conoce como el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco nos va a permitir ver la secuencia de pasos. Entonces, la función principal del corazón es bombear la sangre a los distintos tejidos. Y toda esta función de bombear tiene que estar sincronizada para que no haya más problemas. Cuando hablamos de sístole, nos referimos a la contracción, y cuando hablamos de diástole, a la relajación. Entonces, la duración de todo esto aproximadamente es muy corta, son 0.8 segundos más o menos. Como ya dije, la sangre va en una sola dirección, va desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión, o sea, desde un sitio que está contraído hacia uno que está relajado. Y como ya dije, el cierre de las válvulas va a permitir que no haya retorno de la sangre. Y acá es importante conocer los ruidos cardíacos. Ustedes no sé si habrán escuchado cómo late el corazón cuando van al hospital para que los atiendan, lo que les examinan es el corazón. Entonces son dos ruidos, ¿no? Tum, 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 tum. Esos dos ruidos son muy importantes y significan cada uno un proceso diferente. En el caso del primer ruido, o S1, es el cierre que se produce de la válvula auriculoventricular. Entonces se llena, y cuando se cierran estas válvulas se va a producir el primer ruido. Y el segundo ruido es el que se produce cuando se cierran las válvulas semilunares, o sea, de la aorta y de la pulmonar. Entonces, primer ruido, cierre de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido, cierre de las válvulas semilunares. Pero ¿cómo se produce todo esto? Entonces, acá más o menos tenemos cómo es el ciclo cardíaco. Todo empieza con una diástole general. Que dijimos, diástole es relajación. Entonces, las 4 cámaras están relajadas y empieza a llenarse la sangre. Viene la sangre desde las aurículas, la sangre de las aurículas recibe desde las distintas venas y va a ir llenando también un poquito los ventrículos. Luego, cuando llega a cierta presión, las aurículas, como dijimos, cuando hay más presión o mayor contracción, va a producirse la sístole auricular, o sea, va a haber una contracción de las aurículas hacia los ventrículos. Y esta contracción va a permitir que se vaya llenando. Entonces se va llenando el ventrículo de sangre, tanto el derecho como el izquierdo. Se llena hasta que llega a tener cierta presión y se va a cerrar la comunicación con la aurícula porque ya se llenó, ya para que no haya retorno de sangre. Y ahí es donde se produce la sístole ventricular o contracción isovolumétrica. Está cerrado, vemos todas las válvulas en este momento. Hay un aumento de la presión. Cerradas las válvulas tanto auriculoventriculares como las válvulas semilunares. Entonces, al estar cerrado hay un aumento de la presión.
¿Y qué pasa? Cuando llega a vencerse esta presión de los ventrículos, es tan grande que supera a la presión de las válvulas semilunares, o sea, de la aorta y de la pulmonar, se va a producir la sístole ventricular que produce toda la contracción que hay acá. Entonces, con toda la fuerza que hay, se contraen los ventrículos y va a salir la sangre por la arteria pulmonar y por la arteria aorta. Entonces, se contrae y va a salir toda la sangre. Y una vez que ya salió toda la sangre, nuevamente, como dije, es importante que las válvulas se cierren. En este caso, se cierran nuestras válvulas semilunares para que la sangre que ya salió por las arterias no regrese. Entonces, aquí se cierran las válvulas y nuevamente se repite el ciclo. Regresa sangre de las venas, se va llenando y nuevamente se repite. Entonces, viendo acá más o menos cómo es, ¿no? Vimos acá. Se llena la sangre y se bota, ¿no? Se llena, la expulsa y se cierra. Entonces, todo esto va a formar el ciclo cardíaco. Y esto pasa así muy rápido, que normalmente uno no se da cuenta, ¿no? Pero ¿cómo se produce esta contracción? O sea, ¿cómo es que el corazón va a bombear y así de forma tan seguida, ¿no? Esto es gracias a la conducción eléctrica. ¿Qué va a hacer la conducción eléctrica? Es la que va a regular la contracción del corazón. Y para contraerse y relajarse puede hacerlo sin necesariamente tener una estimulación directa del sistema nervioso. Aquí tenemos unas células que tienen su propio ritmo, son llamadas células autorrítmicas o marcapasos. Ellas mismas van a generar el impulso nervioso y van a estar agrupadas, van a estar a lo largo de todo el corazón en distintas estructuras. Entonces vemos que primero acá en las aurículas tenemos el nodo sinoauricular. Este es el primero, el que va a mandar el impulso. Luego va a mandar la información por toda la aurícula y hacia el nodo AB. El nodo AB está entre las aurículas y ventrículos, que significa nodo aurículo-ventricular. Llega la información hacia el nodo AB, recibe los impulsos y va a enviar la orden también para que se contraigan los ventrículos, mediante el haz de His, que es en este caso esta estructura, y hacia todo el resto de los ventrículos mediante las fibras de Purkinje, serían estas. Entonces, si vemos el orden en que se va produciendo esta conducción, tiene mucho que ver con la forma en que se contrae el corazón, ¿verdad? De aurículas hacia ventrículos y luego enviar toda la sangre al corazón. Todo esto está tan sincronizado y es gracias a la conducción eléctrica del corazón o el marcapasos del corazón. Y acá vemos cómo sucede, ¿eh? Entonces, estimula uno, llega y lleva el impulso hacia todo el corazón, todo empezando acá en el nodo sinoatrial. Llega acá a la AB y luego hacia todo el corazón. Entonces, todo esto ocurre de forma muy rápida. Ahora que ya vimos al corazón, vamos a conocer a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tenemos a la arteria, las venas y los capilares. Los vasos sanguíneos, primero tenemos a las arterias. Las arterias, ¿de qué se van a encargar? De transportar la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Entonces, van a llevar la sangre desde el corazón, tienen una pared más resistente, más gruesa y más elástica, a diferencia de las venas. Y conforme las arterias se van alejando del corazón, se van haciendo más finitas, más delgadas y se van a ramificar hasta formar las arteriolas, que son las más finitas. Luego tenemos a las venas. Las venas, por el contrario, van a transportar la sangre hacia el corazón, o sea, desde los distintos tejidos periféricos hasta el corazón. Y conforme se acercan más al corazón, se van haciendo más grandes. ¿Por qué? Porque van recogiendo más sangre. Entonces, las venitas que van de la zona más distal son diferentes a las que ya llegan al corazón, son un poquito más gruesas. Muy bien, entonces tenemos las venas, ¿no? Y las venas también van a tener sus propias válvulas, porque como vemos, las venas van a llegar hasta el corazón, entonces tienen que ir en contra de la gravedad, y no tienen tanta presión como las arterias. Entonces, por eso es importante que dentro de sus estructuras tienen unas valvulitas que van a impedir que la sangre vuelva a retornar. Y por ejemplo, en el caso de las varices es donde hay alteración en estas valvulitas, y vemos que la sangre se acumula y no puede llegar hacia su destino. Y luego tenemos a los capilares, que son los más pequeñitos y son los que van a
donde se va a producir el intercambio de las sustancias. Va a llevar la sangre desde las arteriolas, que son las arterias más finitas, hacia las vénulas, que serían las venas más finitas. Entonces vemos acá una comparación de cómo son las capas. Las arterias, que son bien elásticas, más gruesas, más duras, poco a poco, conforme se alejan del corazón, se hacen más finas hasta llegar a ser arteriolas, y cuando ya llegan a unirse con el capilar es una estructura bastante delgadita, ¿no? Y luego se va a formar las vénulas, vemos, poco a poco se van formando las venas más grandes que van a ya regresar la sangre hacia el corazón. Luego vamos a ver cómo es la circulación en la sangre. Hay que ver que la circulación dentro de la sangre tiene varias características que son propias del ser humano. Vemos que ahí, cuando por ejemplo estén estudiando biología, van a ver que es diferente en otros organismos vivos. Importante saber que en el caso de nosotros, la circulación es cerrada, completa y doble. ¿Por qué cerrada? Porque hemos visto que la sangre va a viajar a través de unos vasos sanguíneos, no es directo, entonces la sangre viaja a través de estos tubitos que serían los vasos sanguíneos. Es completa porque, como ya dije, no hay comunicación normalmente entre la mitad derecha y la mitad izquierda del corazón. Cuando hay esta comunicación, por ejemplo, entre mitad derecha y mitad izquierda del corazón, son en algunos casos de las cardiopatías congénitas, otras enfermedades, pero normalmente no hay comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. Y es doble, ¿por qué? Porque hay dos circulaciones, la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Y son justo estos tipos de circulación que vamos a estudiar ahora. Entonces, tenemos primero a la circulación pulmonar. La circulación pulmonar también se le conoce como circulación menor. ¿Qué hace la circulación pulmonar? Es la que va a transportar la sangre desoxigenada del corazón que le ha llegado desde todo el cuerpo. Va a transportar esta sangre hacia los pulmones. ¿Para qué la va a llevar a los pulmones? Para que se oxigene. Y una vez que se oxigene, regrese desde los pulmones al corazón ya una sangre oxigenada. A diferencia de la circulación sistémica, la sangre con poco oxígeno va a ser transportada por las arterias y la sangre con oxígeno va a ser transportada por las venas. Entonces, vemos acá cómo es. Llega la sangre desde la aurícula derecha, llega desde las distintas venas, ¿no? La vena cava superior, vena cava inferior, llega hacia los ventrículos, y el ventrículo derecho va a llevar la sangre mediante la arteria pulmonar, sangre desoxigenada, sangre que ha venido ya del resto del cuerpo, la va a llevar a los pulmones. La arteria pulmonar lleva esta sangre a los pulmones, ¿para qué? Para que en los pulmones, que es donde se produce el intercambio gaseoso, el oxígeno que tenemos nosotros, gracias a la respiración, va a permitir que esta sangre desoxigenada se vuelva sangre oxigenada. Una vez que ya tenemos la sangre oxigenada en los pulmones, necesita llevar esta sangre al corazón. ¿Y quién se va a encargar de llevar esta sangre oxigenada al corazón desde los pulmones? Va a ser las venas pulmonares. Entonces tenemos a las venas pulmonares llevando la sangre, ya no por el lado derecho, sino ya hacia el lado izquierdo, que ya va a ser la circulación sistémica. Entonces llega hacia la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda ya va a enviarla al ventrículo izquierdo para que finalmente toda esta sangre oxigenada llegue al resto del cuerpo mediante la arteria aorta. Entonces aquí es ya donde funciona la circulación sistémica, que es la circulación también conocida como circulación mayor. Circulación sistémica lleva la sangre oxigenada al resto de tejidos mediante las arterias, principalmente la arteria aorta. Y la sangre desoxigenada va a ser llevada ¿por quién? Por las venas. Entonces, la sangre desoxigenada de todo el cuerpo va a llegar a través de las venas hacia la aurícula derecha. Y ya nuevamente se produce la circulación menor también que dijimos, ¿no? Que esta sangre desoxigenada la lleva a la arteria pulmonar para que el pulmón la oxigene. Entonces, es todo un ciclo que ocurre todo al mismo tiempo, pero hay que saber el orden en que pasan las cosas. Entonces, acá vemos, ¿no? Cómo se juntan la circulación pulmonar y sistémica. Entonces, ya para repetir, acá tenemos un diagrama que nos va a permitir entender. Entonces vemos, llega la sangre desoxigenada, aurícula,
ventrículo. ¿Ya? Ventrículo derecho va a enviar la sangre hacia las arterias pulmonares. En los pulmones, ¿qué pasa? Se oxigena la sangre. ¿Cómo regresa al corazón? Mediante las venas pulmonares. Venas pulmonares llegan hacia el lado izquierdo, aurícula y ventrículo izquierdo, y del lado izquierdo van a mandar a la aorta. ¿Ok? Entonces aquí con este gráfico podemos entenderlo de una forma más sencilla. Entonces acá ya tenemos un conjunto de las arterias y venas del cuerpo, que son bastantes. No les pido que se aprendan todas, pero sepamos las más importantes, ¿no? Por ejemplo, la aorta, la pulmonar, qué función tiene cada una de ellas, hasta hacerse más pequeñitas. Como vemos, todos los órganos están irrigados. Muy bien, hasta ahí terminamos. ¿Alguna duda que tengan?